Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente. Qué gusto tener aquí a Eduardo Facuse. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto estar contigo, Renato. ¿Estás en Tegucigalpa desde hace cuánto? Hace una semana. ¿Hace una semana? Sí, sí. Pero tu residencia en este momento la tienes fija fuera del país, ¿verdad? Sí. Muy bien. Roberto Lagos. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Y usted de hace cuánto está aquí en nuestra capital? Unos 3 días. Muy bien. Sí. ¿Y ya se van a quedar aquí para el 30 de noviembre o van a retornar a sus lugares? Esa es de la meta, residencia? quedarse. Ah, bueno. Sí, sí. Sí. Ah, bueno. Sí, esa es la idea. Correcto. ¿Y cómo están esas vibras? Pues- Con incertidumbre, como está buena parte de los hondureños, no por miedo. No por miedo. No se trata de miedo. La incertidumbre de ver hacia dónde va el país, el desenlace del problema electoral. La gente no quiere más conflictividad social, mucho menos política, y que luego en diciembre, en enero, febrero, sea un polvorín esto, donde la pobreza se multiplique más. Subempleo, desempleo, y ese es el nerviosismo de la gente, que el país solo se hunda, no camine. Nadie se está preocupando de la realidad nacional. Todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, en esta pugna política y estos conflictos es el control del poder político y nadie está hablando de la situación económica, de los problemas que estamos enfrentando como país y el desarrollo económico del país, Renato. Y yo la verdad que me preocupa porque veo de que mientras mantengamos esta conflictividad no vamos a poder avanzar, ¿verdad?, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero mira, Eduardo y Roberto, yo les digo algo. Yo ni tengo la experiencia de empresario de Eduardo Facuse, ni tengo tu formación económica. Pero cuando yo leo esos comunicados del Fondo Monetario Internacional, después que vienen a las revisiones 1, 2, 3, 4, dejan una sensación que el país económicamente no es lo que mucha gente dice, que la precariedad los invade, que la pobreza aumenta, que el panorama no es tan desalentador como algunos lo plantean. Esos comunicados del fondo, a menos que yo no los interprete correctamente, dejan esa sensación, pues. Yo lo caracterizaría como, hay dos tipos de análisis que uno puede hacer en la parte económica. Una es muy de corto plazo, la otra es muy de largo plazo. La primera es, ¿tenemos estabilidad macroeconómica? Sí, probablemente históricamente hemos tenido escenarios de estabilidad macroeconómica, pero hay una ausencia de una estrategia real de crecimiento económico. Es decir, ¿cómo hacemos el pastel más grande para todos? Y refiriéndose al tema político, yo sí considero que tenemos ausencia de propuestas en la parte de cuál es la estrategia económica. Yo recientemente vine, no he tenido la oportunidad si algún candidato ha presentado sus planes económicos, pero sí tenemos ausencia de propuestas. Bueno, pues de repente van a salir aquí mensajes en el transcurso del programa diciendo que sí hay propuestas en los partidos. Mira, yo creo que sí tienen sus hojitas. Yo creo que tienen sus hojitas. El problema es que el ruido electoral aplaca esas hojitas y esas propuestas que tú quisieras tuvieran más vigencia y debate público. Yo creo que por ahí andamos también. Ahora, solo dime algo.
Cuando ves esos comunicados del Fondo Monetario, ¿cuál es tu sensación, Eduardo? Mira, lo que proyectan los comunicados del fondo, Renato, siempre hablan de la macroestabilidad, como Sí, decía como Roberto. decía Roberto. Pero la realidad y mi perspectiva es que tenemos una macroestabilidad de pobreza. O sea, no salimos nunca de la pobreza. Entonces, de nada sirve tener macroestabilidad si no hay un plan concreto en generar crecimiento económico arriba del 5, 6 o 7%. Mientras estemos creciendo al 3.5 o 4%, como lo quieras llamar, ¿verdad? Y encima de eso hay un gran debate por esas cifras pequeñas, el país a ese ritmo jamás va a poder transformar la vida de los ciudadanos. Te hago una pregunta elemental, yo sé que tu respuesta va a ser rápida. ¿Qué es crecimiento económico? Y yo quiero que Honduras hoy entienda bien este concepto, crecimiento económico. ¿Qué significa crecimiento económico? Y lo que dice Eduardo Facusé, que si seguimos creciendo al 3.5, 3.9, 4%, jamás saldremos del atolladero. Por eso te pregunto, ¿qué es crecimiento económico? Crecimiento económico es internalizar aquí la producción de lo que necesitamos y consumimos, en vez de estarlo importando. Crecimiento económico quiere decir que sea plural, o sea, que muchas personas participen de la economía. Porque de nada sirve también tener crecimiento si es exclusivo, que si yo debo de reconocer hasta cierto punto tenemos esa situación aquí en Honduras. Entonces, los rubros importantes de la economía como el agro, la construcción, la manufactura, que son los sectores que pluralizan, están deprimidos. Y los únicos que están avanzando son aquellos de intermediación financiera, el comercio, las comunicaciones, que no son sectores que pluralizan, o sea, que emplean mucha gente, que dan oportunidades a mucha gente. La mayoría de esas oportunidades se concentran en esos tres sectores que te indiqué. Agro, ¿verdad?, que está deprimido. Lo que es la construcción, con las tasas que tenemos ahorita es imposible, ¿verdad?, que alguien pueda adquirir una vivienda o que emprenda un negocio, ¿verdad?, porque el retorno financiero no da para esas tasas. Y en tercer lugar, la manufactura, ¿verdad? Entonces, la industria ha perdido poco a poco, ¿verdad?, su capacidad productiva, porque nos hemos abierto al mundo con tratados de libre comercio sin cuidar cómo cuidamos la industria nacional. Te pongo un ejemplo rápido: China, ¿verdad? Queremos abrir tratado con China. Digo, es una locura. Estamos importando de China 2.000 millones de dólares, Renato. ¿Y cuánto exportamos nosotros allá? No sé si 20, 30 millones. 23 millones de dólares. Entonces, realmente, o sea, más bien lo que tenemos que estar viendo es por qué China está inundando nuestro mercado con sus productos, cómo podemos regular un poco, ¿verdad?, y que no destruya la producción nacional, porque seguro están desplazando, ¿verdad?, productores nacionales en calzado, en ropa, en cualquier número de rubros que puedan existir. Entonces, yo creo que vale la pena evaluar todas estas cosas. Correcto. Y tomar decisiones que favorezcan al que le apuesta al país, ¿verdad?, y menos al que solo esté importando y comerciando. Creo yo que tiene que haber una diferenciación. Creo que la apuesta que hace alguien que invierte, que monta una empresa, Renato, y produce aquí en Honduras, no puede ser tasado a la misma tasa de impuestos sobre la renta a alguien que importa el bien y solo lo vende, ¿verdad? ¿Quién tiene mayor compromiso con el país? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Es muy distinto. Sí, sí. Y eso es algo que no se ha comprendido. Necesitamos estimular a aquellos que apuestan por el país en todos los sectores, Renato. Yo no estoy hablando exclusivamente de uno u otro sector, ¿verdad? Pero tenemos que ordenar la casa. Pero, como dices tú, desafortunadamente la concentración está en la parte política. Todo el bullicio, el debate, la plática en las casas, en los trabajos, o sea, todo se centra alrededor de los conflictos políticos. Nadie está preocupándose por el bienestar nacional. Y por eso ha surgido este programa hoy. Por eso ha surgido este programa hoy. Roberto, no sé de qué lugar de la geografía terrestre me llamó recientemente. Tú también, Renato, por favor, no releguemos el tema económico, hablemos de economía. Los últimos tiempos aquí todo es político, todo es electoral. Los últimos tiempos en Honduras son imputaciones que la oposición se queja de que hay persecución política.
el gobierno, he visto los mensajes de Rixi. Oíme, ese mensaje de Rixi, unos últimos que he visto, es contra ustedes, los empresarios, que Mira, no pagan impuestos. Y a mí realmente me da tristeza, Renato, porque ese tipo de mensaje no construye. O sea, si la meta es señalar a un sector como el responsable de todos los problemas de Honduras, creo que están fracasando según las encuestas que he visto, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que cada sector tiene que tomar responsabilidad por los errores que ha cometido. Y en ese respecto, el sector político no quiere asumir ninguna responsabilidad, ¿verdad? El sector político, según ella, son perfectos, son ángeles, ¿verdad? No hay problema con todos los atropellos que están sucediendo, con un Congreso que tiene una comisión permanente que no representa la voluntad, ¿verdad?, elegida o electa, con una situación, digamos, de crecimiento pobre, porque yo tengo que reconocerlo, con conflictos por todos lados, un ministerio público que está politizado hasta cierto punto. Realmente... Ay, ¿qué me decís de las Fuerzas Armadas? Pero bueno, mira, pues, Eduardo, pero ya vamos contigo. No creas, no creas que hoy, viniendo a hablar de economía, vamos a relegar la economía en un tema para el que han sido convocados en el aspecto económico. No, pero es que te voy a decir, eso último de las Fuerzas Armadas, de decir que quiere supervisar el contrato del Consejo Nacional Electoral con el transporte. Pero qué descaro, qué impunidad. Nadie pone orden con este jefe del Estado Mayor Conjunto. Te lo digo con un poco de emotividad, pero con coraje. Yo felicito a Ana Paola Hall porque vi ayer un comunicado donde le indica y le solicita al jefe de las Fuerzas Armadas que por favor se abstenga ya de pronunciarse con respecto a comentarios sobre las elecciones, ¿verdad? Y él tiene que acatar, ¿verdad? Esperamos que él acate porque están a la disposición, ¿verdad?, del Consejo Nacional Electoral y los pronunciamientos que él hace no abonan a la tranquilidad. Pero mira, yo sí invito a que volvamos a la parte económica. No, por favor, eso fue un ruido que tuvimos nosotros. Y es que estamos en Honduras, pues hay veces que caemos en la misma bolsa en que están todos en este momento. Y este es el último concepto general para que entremos ya a profundizar la temática que venimos hoy. Si seguimos creciendo al 3.5 y arañando al 4%, ¿ves una Honduras diferente en el próximo decenio? No, y se le tiene que dar un cambio de timón al país. Hay problemas estructurales que se tienen que resolver, que yo quiero ver soluciones, quiero ver propuestas a esos temas, porque al final quien sufre es la ciudadanía. Y yo le traigo un par de... Sí, ya la vamos a presentar. Un par de slides solo para enseñar que es crecimiento desde una visión de largo plazo. No me estoy refiriendo a estos últimos 4 años, estoy hablando de los últimos 32 años. Eso estaba viendo en una gráfica, te estás refiriendo a los últimos 30 años. Sí, ¿verdad? Y para mí es importante, porque si seguimos haciendo las cosas igual, en el cual, y lo tengo que decir así, la política continúe priorizando su temática, que no es generar mejores condiciones. Pero mira, la política vernácula, la partidaria, la de los intereses personales, la de los movimientos internos, la de... A mí se me ocurre ser político, ser presidente, ya me lanzo como dueño de un movimiento. Esa política solo nos multiplica la pobreza, aunque sabemos que los pilares de la democracia son los partidos políticos, pero hasta en eso tenemos que modernizarnos. Entonces, al 3, 5, 4%, no hay nada ahí. Más pobres, más pobres. No le da suficiente, lo voy a decir de esta manera, rendimiento para sacar personas de la pobreza. Mira, este hombre va a contrastar los últimos 30 años. No viene aquí a decir si hemos crecido, a cuánto hemos crecido, el promedio de crecimiento del gobierno de Xiomara. Viene a contrastar la economía del país en los últimos 30 años. Pero defíneme la economía en este momento en Honduras. Es una economía en la cual las personas transicionan del sector agricultura al sector servicios, ¿verdad? Sin pasar por el sector industrial. Y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir pasando su mano de obra de sectores menos productivos a sectores más productivos.
Al saltar directamente al sector servicios, son sectores informales en su mayoría. El concepto que te agarré es que si hablamos de la Honduras industrializada, de industrialización, muy poco. Usted va a ver en los datos reflejados, últimos 20, 25 años, el sector industria ha estado estancado en el tema de generación de oportunidades y en el tema de contribución al crecimiento económico. Diferenciales, porque tú sabes que tenemos una población heterogénea. Así rapidito, a la población diferencial entre el sector servicio, perfecto. Sector agricultura, industrialización. Perfecto. Sector agricultura es todas las personas que vemos en el campo trabajando. Correcto. Agro, lo entendemos. Sector industria es todo aquello que tiene que ver con el tema de manufactura, textil, ¿verdad? Todos los temas de construcción. Y el sector servicio es, por ejemplo, yo decido abrir mi negocio, hablo mi peluquería, ¿verdad? Pero también incluye otros elementos importantes como ser, por ejemplo, servicios bancarios, ¿verdad? Pero en esa composición, usted esperaría que el sector servicios, cuando usted llega, después de hacer ese proceso de generar empleo en agricultura, pasar al sector industria, usted se vuelve, aprende nuevas habilidades, ¿verdad? Gana en productividad. Cuando usted pasa al sector servicio, usted debería ser un hondureño más productivo. Pero al no hacer ese proceso en la cadena, usted definitivamente lo que sucede es, ya sea por temas de migración de zona rural a zona urbana, viene y decide trabajar en un empleo informal, que lo mira usted reflejado en los mercados del país, en tener su comedorcito dentro de su casa, en tener su peluquería dentro de su casa. Que no es malo, fíjate, yo le digo a mis compañeros, porque tenemos una sección todas las noches, el emprendedor, sí. Óiganme, les digo, y es que Honduras, los hondureños, el único emprendimiento que tenemos son los restaurantes y la venta de comidas. Renato, y no es para demeritar a ningún hondureño, pero oíme. Y yo creo que esa es la pregunta correcta. O sea, ¿por qué es que no estamos desarrollando manufactura? ¿Por qué estos rubros que son importantes para el país no avanzan? ¿Verdad? Y todo el mundo cae directamente a servicios. Y la razón son dos, ¿verdad? La inversión no se da. ¿Por qué? Estas dos razones, y quiero ser bien claro en esto. Falta de competitividad, ¿verdad? Y cuando me refiero a falta de competitividad me refiero a costo energético, Renato, costo financiero, costo laboral, ¿verdad? No somos un país de mano de obra barata ya, ¿verdad? Y mucha gente se confunde con esto. El costo de la infraestructura y transporte, ¿verdad? Esas cosas, Honduras tiene retrasos y está en desventaja con los demás países en estas cosas. Entonces, cuando alguien va a invertir y mira estas condiciones, dice, la energía es más cara, el costo financiero es más alto, la parte laboral necesita más capacitación, ¿verdad? Infraestructura, tienen huelgas y paros a cada rato, voy a ir a ver otro país. Y esa es la razón que sucede. Entonces, y la otra razón es la seguridad jurídica. Tenemos grandes falencias en seguridad jurídica. Tú miras el problema de invasiones de tierra, tú miras problemas desde lo más alto hasta lo más bajo, porque si nos vamos a lo más alto, o sea, hay injerencia entre los poderes del Estado, evidentes. O sea, y cuando uno mira esas cosas, el inversionista dice, yo aquí no me siento tan seguro, ¿verdad? Estamos viendo todo tipo de situación, digamos, tienen créditos fiscales muchas empresas y no se les regresa. Entonces, las reglas del juego van cambiando según el que va llegando y cómo va decidiendo. Entonces, mientras no exista una clara seguridad jurídica, el inversionista, aunque sea competitivo el país, no invierte. Entonces, mientras no resolvamos esos dos temas, Renato, difícilmente vamos a hacer caminar la inversión que necesita Honduras para generar los empleos y las oportunidades que necesitamos para la juventud. Por eso es que el crecimiento del empleo formal es raquítico. Raquítico. ¿De cuánto es, Eduardo? El año pasado el crecimiento de empleo fue de 10,000 empleos netos nuevos según las planillas del Seguro Social. Pero cada año están saliendo 150,000 jóvenes al campo laboral y estamos cubriendo solo 10,000. Entonces no estamos cubriendo ni el 10%, es el 6% lo que estamos cubriendo de la necesidad nacional. O sea, es una locura.
Y no estamos concentrados en la parte política, como bien lo decía Roberto, en solucionar esos dos temas, la parte de competitividad y la parte de seguridad jurídica. Más bien nos venimos complicando, si tú ves lo que ha estado pasando en las últimas semanas en la parte de seguridad jurídica. La gente está asustada. Ok, hoy sí. ¿Qué dato ese? Que de los egresados de educación superior, solo el 6%. No, de todo. De todos los egresados de colegios técnicos, o sea, de educación superior, de todos los que caen. De los que no están educados también. En el sector económicamente activo, solo el 6% logra empleo formal. Correcto. Es decir, con un salario, que viene el patrono, lo inscribe en el Seguro Social. Eso con todo y la imperfección y las carencias del Seguro Social, eso es empleo formal. Esa es la realidad. Solo el 6% de los que pasan por las aulas en Honduras en este momento consiguen empleo formal en el país. También, Renato. Tienes contrastado ese dato. Son las planillas. Las planillas del Seguro te indican. Ahí no hay falla. Entonces, tú miras los empleos netos al final del 2023 contra los empleos netos al final del 2024, tenemos 10.000 empleos más formales. Puede ser que existan otros empleos informales. Claro. Pero el sector formal, lo que está generando es el 6% de la necesidad nacional. Explícale a la gente qué es el sector informal de la economía. El sector informal es aquel donde no hay un contrato, no hay inscripción en el Seguro Social, ¿verdad? No se cumplen con todos los derechos de ley, ¿verdad? Y yo te contrato por el día para que me ayudes con la tarea que necesito que me ayudes y no tengo más compromiso contigo más que eso. Entonces, no podemos seguir bajo esos esquemas. O sea, si solo se está cubriendo el 6%, esa es una señal grave, ¿verdad?, de la calidad de la inversión que se está dando. O sea, lo que te quiere decir esto es que lo único que está sucediendo de inversión son inversiones para reemplazar activos que se han depreciado. O sea, la máquina ya se me gastó y yo tengo que comprar otra para mantener mi mercado. Sistema financiero, telecomunicaciones, que son pilares en el desarrollo económico, pero que no generan empleo masivo. Son necesarios esos sectores. Obvio, son fundamentales. Y yo le digo, tenemos la dicha de tener un sector bancario sólido, responsable, serio, ¿verdad? A mí me da tristeza también cómo se ataca al sector bancario. Miren, es bien peligroso lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque en cualquier momento pueden asustar gente, ¿verdad?, y hacer una corrida financiera que nos va a descalabrar a todos. O sea, son cosas con las cuales no se juegan, ¿verdad? Tenemos que ser responsables en cuanto a cómo comunicamos estas aspiraciones. Muy bien. Sugerime un título para el programa, ¿sí? Piensa en otro tú, a ver si coincidimos. Sugerime un título pequeño, sugestivo, impactante. ¿Por qué hemos sido incapaces de fortalecer nuestra industria? Pero creo que me quedo corto. Yo quisiera ser positivo, Renato. Yo creo que más bien deberíamos de llamarlo cuáles son las decisiones que necesitamos tomar como país para darle solución y crecer a un ritmo más, pues que beneficie a más personas. Yo le pondría cuáles son las barreras al crecimiento y cómo resolverlas. Eso. Barreras al crecimiento y cómo resolverlas. Me encanta. Déjenme. Sí, ese te va ganando. Sí. Pero yo se lo preguntaría a la gente, para que el país sea capaz de generar el empleo formal suficiente, ¿qué sugiere usted? El tuyo es más técnico. Es inversión. Pero ahí le damos participación a la gente. Me encanta. Sí. Me encanta. Para que el país tenga un crecimiento económico suficiente y sostenido, ¿qué propone usted esta mañana en Frente a Frente? Ahí estamos. Yo creo que con esa nos quedamos. Con eso. Y el público participa y creo que es muy inherente a la temática que ustedes exponen en gráficas inmediatamente después de nuestra primera pausa comercial. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras.
Muy buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente, cuando son las 7:26 de la mañana, ubicados en el Boulevard San Juan Bosco. Usted puede ver un tráfico vehicular bastante lento si circula por este sector, por cercanía del centro cívico. Si viene del Hospital Escuela o del Boulevard Juan Pablo II y circula hacia la Hacienda y alrededores, puede buscar otra ruta alterna porque el tráfico vehicular está bastante lento. Sin embargo, si usted viene de la Hacienda hacia este sector, el tráfico es bastante fluido si va para el Hospital Escuela y a sus alrededores. Cuando son las 7:26 de la mañana, así está el tráfico vehicular en el Boulevard San Juan Bosco. Le informó María Fernanda Rodríguez. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Compartimos con ustedes el tema del día. Para que el país tenga un crecimiento económico suficiente, sostenible y plural, ¿qué propone usted? Esta es la pregunta de hoy. Puede enviar su respuesta al 9773-6065 y también a través de redes sociales. En X estará la imagen para que pueda comentar @FrenteAFrenteHN. Para que el país tenga un crecimiento económico suficiente, sostenible y plural, ¿qué propone usted? Envíenos sus comentarios. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Y usted sabe lo que significa ese término plural, ¿verdad? Que al igual que tiene oportunidad de crecer Eduardo Facusé, Roberto Lagos también tenga oportunidad de crecer, que tenga las mismas opciones Macario Álvarez, Macario Florentino, Macario Jiménez, en Comayagüela, en Lepaterique, en Ojojona, donde quiera que vive en territorio de Honduras. Bueno, tenemos servida la pregunta y tenemos aquí las gráficas que este hombre trae para decirnos que en los últimos 30 años nuestras políticas económicas no han sido elaboradas en función de dejar de crecer al 3.5 y 4%. Bueno, esta primera gráfica es para sentar las bases de la discusión. La discusión no tiene que ser en base a tasa de crecimiento. Ok. Eso es lo primero. Muy bien, muy bien. Cuando observamos el crecimiento económico de Honduras durante los últimos 30 años, este ha sido pobre cuando lo comparamos con países similares o países que en algún punto en el tiempo estaban similares a Honduras, pero que lograron despegar. ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, aquí observamos el caso de República Dominicana, mira, o sea, un país, el caso de Guatemala, por ejemplo. Mire Honduras es esta línea naranja. Mire el PIB per cápita de Honduras en el tiempo. Se ha mantenido totalmente horizontal, a excepción de ciertos periodos de tiempo. Por ejemplo, en la década de los 90, este crecimiento fue menos, crecimiento del PIB per cápita. Significa mi economía dividida entre el número de personas. ¿De cuánto es? En promedio, ¿de cuánto es el ingreso per cápita que tenemos? Aproximadamente $3,000, $2,500, dependiendo en qué tipo de precio lo exprese. Porque recuerde que en economía nosotros tenemos que expresar en precios constantes para que sea comparable. Es decir, tengo que eliminar el efecto precios para ver específicamente el tema de producción. Entonces, háblame por favor de esta gráfica anaranjada que representa Honduras. Mire, aquí lo que observamos es que este crecimiento, este PIB per cápita, básicamente pasó de cercano a los $2,000 per cápita, ¿verdad? A precios del 2015 por año, a aproximadamente cercanos $2,500, $2,700 dólares per cápita. No crece, se mantiene ahí estático prácticamente. Estático. Y cuando miramos las tasas de crecimiento compuestas, ¿verdad? Observamos que países como República Dominicana, entre 1990 al 2024, tuvo una tasa de crecimiento del PIB per cápita de 3.58%. Mientras tanto, Honduras solamente ha tenido un crecimiento del PIB per cápita en estos últimos 32
años de 1.17%. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué nos hemos quedado rezagados con respecto a todas las economías con las cuales podemos ser comparables? Mire el caso, por ejemplo, de Costa Rica. Mire ese despegue. Costa Rica es la línea roja. ¿Verdad? Pero dilo en números aquí para ¿verdad? que la gente aproximadamente son $6,000, ¿verdad? Y llega a aproximadamente unos $14,000 per cápita por año. El ingreso per cápita de los ticos. De los ticos. $14,000. En precios del 2015. Todos estos datos son datos de Banco Mundial. Entonces, cuando generalmente tenemos en la discusión, vamos a crecer a 3.5, vamos a crecer a 3.7, pero si no tomamos en cuenta el tamaño de la población, no sabemos entonces realmente cuál es nuestro crecimiento. Entonces, vea, por eso es que yo digo siempre, no es lo mismo crecer 3.5%, 4% en una economía como la tica, que es una economía que era aproximadamente 3 veces en la generación de bienes y servicios que la de la hondureña, que crecer 3% en una economía como la hondureña. Por ejemplo, si Honduras quisiera alcanzar el mismo nivel de producción de Costa Rica, Honduras tendría que crecer a tasas de 7%. Eso es sostenible al menos durante una década. Lo tiene que sostener al menos durante una década para poder ver esto. Entonces, razones. Creo que don Eduardo lo explicó muy bien. Primera razón, falta de competitividad, ¿verdad? Pero más importante es que hay un problema en la productividad. ¿Y qué incide en la productividad? ¿Verdad? Todos los temas de competitividad, temas de precios de energía. De larga data, nosotros siempre hemos tenido esos problemas. Tenemos también problemas en el tema de crédito, ¿verdad? El crédito, esa es una realidad, el crédito está concentrado, ese es un problema, tenemos que pluralizar, como le expresa don Eduardo. Pero lo que observamos es que nadie ha podido realizar reformas que permitan esto. Y en la siguiente, Filmina, y no sé si don Eduardo tiene comentario. Pero para. Explícale a la gente de la manera más sencilla qué es competitividad. Tú lo mencionaste, que ese es un grave problema estructural del país que nos frena el crecimiento económico. ¿Qué es competitividad? Sencillo. Se expresa en muchas dimensiones, lo voy a explicar de forma sencilla. Un país es competitivo cuando usted tiene que contratar el servicio de energía para su negocio, los costos no son tan elevados comparados con el resto de los otros países. Sí. Al final es el mejor costo posible. O sea, competitividad quiere decir tener el mejor costo, sí, ¿verdad? De producción o de transformación. O sea, yo creo que es importante entender lo que está diciendo Roberto. Yo lo resumo así, o sea, con esto del PIB per cápita. Sí estamos creciendo al 3,5%, pero estamos produciendo a eso porque somos más personas produciendo. No es porque cada uno de nosotros está produciendo más. El crecimiento se ha dado porque la población ha crecido, no porque somos más productivos cada persona. Entonces, poniéndolo en términos francos, Renato, ese 1.17 equivale a lo que podría crecer cada persona en nuestro país. Entonces, si nosotros queremos duplicar el ingreso de la persona al ritmo del 1.17% anual, ¿cuánto nos tardaría? Creo que son como 75 años para duplicar. En cambio, tú ves países como Costa Rica que en 30 años han más que duplicado. Entonces, hay que entender, o sea, que no podemos seguir creciendo al ritmo que venimos creciendo, porque lo único que muestra esa cifra del 3.5% es que somos más personas, pero no es que estamos produciendo más, solo 1.17% más cada año. Te entiendo. Por favor, productor, búscame un mapa de la República Dominicana. Quiero detenerme unos 3 minutos con la República Dominicana. Y me detengo porque fuera de los países históricos de la región centroamericana, Panamá incluyendo, la Dominicana está en el Caribe. Pero por alguna razón histórica que no la vamos a explicar, y eso no es muy largo en los años hacia atrás, eso fue hace poco, pertenece al Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y hoy quiero que me digan
¿Qué varita ha tocado a la República Dominicana? ¿Qué varita mágica ha tocado a la República Dominicana? Si es que el crecimiento económico es con que te toca una varita mágica. Miren, la mitad de esa isla es Haití, país fracasado. Me da pena decirlo, pero es país fracasado. Aquí, por favor, no, aquí está bien. Esto es Haití. Y miren que esa isla, la porción de territorio de Haití es más que la dominicana. Están en un pedazo de tierra en el mar. Ambos países. Ahí lo miré mejor. Aquí esta línea. Hacia la izquierda, Haití. Hacia acá la dominicana. ¿Por qué todo centroamericano, de Guatemala, de Costa Rica, de El Salvador, que he traído en los últimos meses, me pone a Abinader, me pone otros nombres como ejemplos del por qué la dominicana hoy, cuando vemos esos índices, disparó su economía, su crecimiento económico y por ende el beneficio para la gente? Yo te lo voy a resumir en algo bien sencillo. Creo que y eso que Dominicana tiene desventaja geográfica. O sea, imagínate su transporte, todo lo tienen que embarcar. Todo es por Nosotros mar, tenemos sí. la gracia y la bendición de tener, ¿verdad? Estar en tierra firme aquí, donde tenemos conectividad con todo Norteamérica y Sudamérica. Pero la razón se resume en lo siguiente. Creo que los dominicanos han tenido la madurez para comprender que el sector público y el sector privado necesitan dialogar, sentarse juntos y transformar su país de manera equilibrada. Y aquí, más bien, son sectores que se están antagonizando. Yo no me quiero meter al debate de quién tiene la razón, pero yo creo que hay corresponsabilidad de los dos sectores, tanto del sector privado como del sector público. Pero ahorita tú ves el discurso, o sea, hoy en día pareciera que fuera pecado apostarle e invertir en Honduras, ¿verdad? Se te sataniza por invertir. Se te sataniza por apostarle al país, ¿verdad? Se le considera a uno un demonio porque hiciste capital, porque trabajaste de buena fe y lograste hacer capital. Eso es algo malo. Así lo clasifica nuestra clase política actual. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, o sea, nunca vamos a poder salir adelante, Renato. Yo creo que la gran inmensa mayoría de los empresarios en este país son gente de buena voluntad y son gente correcta. Habrán unos pícaros, lo que estamos pidiendo a los empresarios correctos es aplíquenle la ley, por favor, ¿verdad? No nos quedemos en el discurso, porque son competencia desleal para los que estamos haciendo las cosas bien, pero esa es una pequeña minoría. Pero no es correcto que por aquellos que han cometido fechorías se les satanice a todo un sector que es importantísimo en el desarrollo económico nacional. Entonces, solo para poner un ejemplo también, o sea, en la inversión, el sector público aporta el 15% de la inversión y el sector privado aporta el 85%. Entonces, si el sector público no comprende la importancia del sector privado, jamás vamos a avanzar. Eso fue lo que comprendieron en Dominicana, se sentaron a trabajar, dialogaron, buscaron mecanismos de desarrollo y los implementaron. Ahí tienes el mapa atrás tuyo. Mira, ahí está Santo Domingo, ahí está la Dominicana, que forma parte del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Es parte del barco en que van estos países pertenecientes al SICA, pero ese país está despegando económicamente y de manera positiva para beneficio de su población. Vamos entonces a la primera gráfica, sí, para que ya me des tu conclusión de esa gráfica. Me estás diciendo que el ingreso per cápita de los hondureños prácticamente está estancado. Está estancado. Estancado. Hemos pasado de países de ingresos bajos a país de ingreso medio bajo. Y que el ingreso per cápita de Honduras es la división de todo el Producto Interno Bruto por el número de habitantes que tiene el país. Y de ahí como 2.500 dólares. $2.700 por persona, ¿verdad?
aproximadamente. Y mientras que otros países aumentaron 3.58%, su ingreso per cápita. En el caso de la Dominicana, Chile 3.03%, Costa Rica 2.69%, hasta El Salvador está arriba de nosotros 1.99%, Nicaragua 1.77%, 1.26% Ecuador, y Honduras sigue con esa cifra de 1.16%. En los 32 años últimos. Y si usted divide por décadas, ¿verdad? Usted mira que en la década de los 90 fue menos del 1%, luego entre el 2000 al 2010 fue 1.7% y luego del 2010 en adelante 1.2, 1.3%. Entonces, no se ha cambiado, no hemos tenido ese shock de productividad que requiere la economía para poder despegar. Sí, estamos como el crecimiento económico, ya es trillado, yo lo escucho desde hace varios años. El crecimiento económico de Honduras está en 3.5%, vamos a crecer en el programa monetario del Banco Central de Honduras a 3.9%. ¿Cuándo fue el año que más crecimiento o la década que más crecimiento económico ha tenido Honduras? ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo que durante esta etapa Del 2002 al 2009 son las cifras. 2002 se pararía hasta el 2008. 2009 se cayó, ¿verdad? Por la crisis política y por el tema internacional. Pero en ese tiempo del 2002 al 2007 crecimos tasas por encima de 5%, llegamos en algún punto, crecer 6% en tema crecimiento normal, y probablemente per cápita anduvimos probablemente cercano al 2%, 2.2%. ¿Y por cuánto tiempo sostuvimos ese crecimiento? Me decís unos 7 años. 7 años. 7 años. 5 o 7 años. 5 o 6. Y ahí fue donde observamos caída de pobreza, ¿verdad? Observamos desarrollo de la industria. Recuerda, hay un factor, que el servicio de la deuda se nos redujo también, ¿verdad? ¿Recuerdan que se nos redujo el servicio de la deuda? Sí, quedamos solo en $1.000 millones, hombre, aproximadamente. Hoy estamos ensartados en cerca de $20.000 millones, deuda pública interna y externa del país. Y algo que para mí es importante, y por lo menos es mi manera de pensar, Honduras tiene que reducir el gasto no productivo de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? No es posible que sigamos viviendo bajo la perspectiva de tener déficit y estar contrayendo préstamos porque tenemos déficit. Y se lo voy a poner con un ejemplo sencillo. En su hogar, usted hondureño, si usted gana 10.000 lempiras, pero usted gasta 15.000 lempiras, esos 5.000 lempiras adicionales, eso es déficit. Y usted siempre el déficit lo tiene que financiar de algún lado. ¿De dónde lo tiene que financiar? Con crédito. Sí. Y en este caso, suponga usted, mire qué interesante, en su hogar, usted saca un préstamo y usted dice, este préstamo lo voy a utilizar para ir a comer todos los días a un restaurante e irme de viaje. Ese préstamo sencillamente no tiene retorno más que la felicidad que le va a dar a usted por haber tomado. De los 10 días que anduviste en los 10 días vacacionando y gastando. Si ese préstamo usted viene y lo transforma en la construcción de su hogar, en una mejora para mejorar su casa, que aumente la plusvalía, eso tiene retorno. Por lo tanto, yo soy fiel creyente que se tiene que cambiar el paradigma y nosotros le tenemos que exigir a nuestros gobiernos una eficiencia del gasto público. Mientras sigamos emitiendo déficit, el déficit se transforma en endeudamiento y por lo tanto, por más que me digan que existe responsabilidad fiscal, yo no lo creo. Y se lo digo ¿por qué? Porque Honduras decididamente, históricamente, pierde en el sector público no financiero, que sabemos que es el ENE, 1% del Producto Interno Bruto. Y eso es decidido porque no se le quiere dar vuelta de timón al tema de energía en Honduras. Y mientras no hagamos eso, vamos a seguir pegando con la misma piedra. Entonces, aquí finalizamos con esta gráfica. Eduardo Facuzé, seguimos con este prácticamente estancado
ingreso per Macroestabilidad. Ahí está la cápita. macroestabilidad, Sí. Renato. Macroestabilidad de pobreza, le llamo yo. Sencillamente porque hay causas que las vuelves a repetir. Sí. ¿Por qué seguimos tan abajo en la región centroamericana, comparados, contrastados con países similares a Honduras? ¿Por qué esta línea del ingreso per cápita no es capaz de aumentar su porcentaje para beneficio de los hondureños? Me hablaste ausencia de competitividad. No somos seguridad competitivos. jurídica. Seguridad jurídica bien débil en Honduras. Correcto. Inestabilidad política. Eso va con la seguridad jurídica. Sí. O sea, el inversionista quiere un lugar estable donde invertir a un costo competitivo para que pueda colocar su producto en el mercado. Entonces, si hoy, digamos, yo quiero vender camas, ¿ok? Y yo vengo y quiero montar una empresa para fabricar camas. Yo tengo que calcular cuánto me va a costar la energía, cuántas horas se me va a ir la energía y voy a perder también, ¿verdad?, de estar parado. ¿Cuánto me cuesta el préstamo del banco, el costo financiero? ¿Cuánto me cuesta la mano de obra? Y si está capacitada o yo voy a tener que invertir bastante en capacitarla. ¿Cuánto me va a costar el flete para mandar esas camas donde las quiero despachar? ¿Verdad? Y si los caminos están accesibles. Entonces, todas esas cosas, cuando tú evalúas eso y ves en el mercado internacional a cuánto puedo importar una cama, me sale más barato importar la cama que producirla. Entonces, yo argumento, y siempre lo he dicho, creo que hay sectores que hay que estimular. Entonces, fíjate qué pena que estamos importando la mayoría del maíz que consumimos, la mayoría de los frijoles, y ahora el arroz se cayó, leí hace unos días. Sí, pero fíjate que el arroz es un problema mundial. Bueno. Hasta los japoneses, yo Ok. estaba leyendo un periódico japonés. Pero entonces, ¿por qué no rebajamos el impuesto sobre la renta para ese sector para darle chance a todos los productores nacionales en vez de que estemos importando el maíz? Sí. O sea, quitémosle las cargas a los sectores que queremos que despeguen. O sea, ¿por qué no salimos del atolladero? Y pues, claro, lo más fácil es seguir importando, pero ¿a costilla de quién? Te lo digo, a costilla de todo la diáspora que está en Estados Unidos y en España y en los otros países que están mandando dinero. Ese es el dinero que nos permite estar yendo, ¿verdad?, cada mes a comprar afuera. Pero no es correcto. Y esas personas han tenido que salir porque no nos hemos preocupado por ver cómo hacer crecer esa estructura productiva donde pueden haber los empleos y los desarrollos y las oportunidades para todos. No lo dijiste en esta última intervención, lo dijiste en la penúltima, pero me pareció interesante cuando hizo una comparación. Quienes se han ganado el derecho de tener mejores estímulos del Estado, aquellos que sabiendo las condiciones que hay en el país, sacan el préstamo, saben los intereses, invierten esa plata en el país, o aquellos que simplemente consiguen dólares e importan para revenderlo acá. Mira, fue bien franco, dijo, los que consiguen el pisto, el crédito, con todos los riesgos y que invierten en Honduras, deberían ser tasados con otra política del impuesto sobre la renta. Mira, esto es ser práctico y claro, ¿eh? Y ese es un tema que en economía se conoce como incentivos. Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo transformar los incentivos, ¿verdad?, para generar precisamente lo que don Eduardo está comentando? Sí, Mira, para llevarlo al extremo, Renato, porque yo creo que es la mejor manera de entenderlo, o sea, o nos podemos convertir en un país que estimula a todos los sectores de las cosas que necesita, o nos convertimos en un país que importa todo lo que necesita. Pero para eso vamos a tener que exportar otros 2 millones de hondureños para que nos manden los dólares para mandar a importar lo que falta. Claro. No, ese es, o sea, entonces, pero el camino del país lastimosamente va hacia ese camino. O sea, estamos acelerando más la parte de la dependencia en las remesas. Mira que este año están creciendo al 20% o al 25%. O sea, es una locura. Ustedes saben lo que está diciendo producción... Eduardo Facusé. Está diciendo que las importaciones de Honduras en este momento prácticamente se sostienen de la migración de la gente y que va a llegar un momento, si este ritmo de importaciones continúa, que tienen que migrar 2 millones más de hondureños para que nos envíen dólares, porque todo lo que tú importas es con dólares, no es con lempiras. Nos están salvando las remesas y el otra cosa que nos ha salvado es el precio del café. El café. Si no fuera por esos dos rubros, el café. Precios de combustible que no están. Sí, se ha mantenido. Entonces, eso
todos son factores externos, es lo que quiero indicar. No son cosas que estamos tomando decisión aquí internamente. Correcto, son suerte. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, Por sí. factores internacionales en los cuales nosotros no incidimos. De no haberse levantado las remesas, de no haberse levantado el precio del café, hoy, Renato, estuviéramos en graves problemas. Hincados. Entonces, ¿cuándo vamos a reaccionar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo vamos a reaccionar y tomar las decisiones? No es con discursos, es con acciones. Mira, recordarle a la gente, ya ustedes habían nacido pero estaban pequeños, recordar a la gente aquella vez que no teníamos dólares ni para importar los medicamentos, porque es cierto, hay fábricas de medicamentos aquí nacionales, pero la mayor parte de medicamentos que nosotros consumimos vienen de fuera. Hondureños, hubo una vez, y no hace mucho, y lo voy a contar o a relatar de una manera literaria, hubo una vez, y de esto no hace mucho tiempo, que no teníamos dólares para importar combustibles, que no teníamos dólares para importar medicamentos. Hubo una vez que quien sucedió la presidencia de José Azcona, porque había un problema serio en ese momento, ¿quién fue? Rafael Calleja fue. Sí, Rafael Calleja. Tuvo que viajar de urgencia a hablar con su amigo Carlos Salinas de Gortari para que nos ayudara con los combustibles de México, porque el país no tenía suficientes dólares para importar. Y escasez de medicamentos, usted se imagina, escasez de medicamentos en nuestras farmacias, así como somos de enfermizos los hondureños. Pero no, mire, a mí lo que me duele es que seguimos tomando las mismas decisiones. Digamos, voy a poner otro ejemplo, en el sector energía. ¿Qué contrataciones se han hecho durante este gobierno? Se han hecho contrataciones en el sector térmico. Una sola represa no se ha hecho, ni del sector público ni del sector privado, porque después de que pasaron esa ley de energía, todo el mundo se asustó, no hubo más inversión, se paralizó. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Compren motores diésel y pónganlos a trabajar. Tú sabes el costo que tiene estar produciendo energía con diésel. ¿Y cómo sube eso el costo real de la energía que consumimos? Por no querer tomar las decisiones correctas, nos prometieron que iban a producir con gas, con otro contrato. Ahí están con diésel todavía. Oíme, cierto eso. Entonces, siguen con diésel, no es con gas la cosa. No, no se ha hecho con gas, es pura mentira. Entonces, al final duele que seguimos hablando de lo mismo, Renato, y yo lo hago como un ejemplo en ese sector. Yo no es que busco satanizar a nadie, pero seguimos dependiendo de insumos importados, sin promover la producción con insumos que tenemos, sea viento, sea solar, sea agua. Entonces, mientras no hagamos ese cambio y realmente lo demostremos con acciones, porque no podemos solo hablar de la situación, ¿verdad? Llegó este gobierno a hablar de, ¿cómo era que decía? Soberanía energética, sí. ¿verdad? Y yo lo abracé al principio porque dije yo, pues esta gente entiende lo que se está buscando, pero más bien las decisiones que han tomado, o sea, es hundirnos más en la dependencia externa de los insumos. Y a mí me duele porque yo sé que va a tardar mucho tiempo en revertirse esto. No solo en el sector de energía, en el sector alimentos, pero tenemos que dar los estímulos para que ese cambio se dé. Okay. No podemos esperar cambios solo con discursos. Déjame ir a una pausa, pero ¿con qué venimos? ¿Con qué venimos? ¿Cómo se ha comportado el empleo en los tres sectores de la economía? Agricultura, industria y servicios. Industria, servicios y agricultura. Y agricultura. Para que veamos cómo esa movilidad que se ha dado. Y eso nos va a llevar a más conclusiones. Muy bien, excelente. ¿Cuál es la pregunta que tenemos, Lucecita, para hoy? Léamela, por favor. El tema de hoy es: para que el país tenga un crecimiento económico suficiente, sostenible y plural,
¿Qué propone usted? Y está proponiendo la gente. Está proponiendo. Está proponiendo. Está opinando. Está opinando. Y proponiendo algo. Es que tú me dijiste hace 5 minutos antes de las 7 de la mañana, mire, cuando son temas económicos hay gente que es bien haragana para escribir, dice. Necesitamos ideas, Renato. Correcto. Pero mira, con lo que han explicado estos hombres hoy es para despertar el interés en el futuro económico, presente y futuro económico del país. ¿Sientes que el nivel de interés de la gente no nos ha fallado? ¿No se ha debilitado hoy? Para nada. Hombre, eso me esperanza. Pausa y volvemos con don Roberto Lagos y don Eduardo Facusé. Redes Carros Yetur nuevos. Tenemos mensajes. José Luis Moncada escribe a través de X: para tener un crecimiento económico sostenible se ocupa urgente una institucionalidad pública robusta, un banco central, un CEFIN, una CNBS con profesionales de la materia, un gabinete económico en estudios y decisiones permanente orientado a los sectores a una economía de crecimiento. Edgardo escribe: la economía crecerá cuando se eleve el nivel educativo, aumente la productividad por empleado estatal y privada, elimine la corrupción y la colusión entre políticos y empresarios, empresas de energía térmica, seguridad jurídica, competitividad en costos como impuestos, energía, mano de obra, etcétera. Julio opina: buen día, si el dinero estuviera en la clase media y baja, que esta a su vez fuera productiva, el crecimiento económico fuera mejor y que el dinero no se quede en las grandes empresas únicamente. David escribe: en Honduras un empresario pequeño no puede crecer ya que las grandes empresas y bancos se lo ponen difícil y así todo el dinero se va solo para un lado y no es para el emprendedor ni para las pequeñas empresas. Julio escribe también: si se apoyara más a la clase obrera productiva, el crecimiento económico per cápita mejoraría. El dinero solo está quedando para los grandes empresarios. Allí está reflejado en la gráfica. Nora Figueroa escribe: dar facilidad de crecimiento al emprendedor que está comenzando. Tema de créditos, préstamos, que no pongan tanta traba a los bancos, promover el producto local, todavía nos falta mucho por avanzar por tema de delincuencia y tema de lo que pueda pasar en el país por tema de políticos, fortalecer la educación técnica y profesional, apoyar a las pequeñas y medianas empresas con acceso a crédito, impulsar igualdad de oportunidades y políticas que incentiven la producción nacional de modo que el desarrollo llegue a todas las regiones y sectores del país. Ana Hernández escribe: poner gente competente en los puestos claves, pero tiene ahí a Freddy Cerrato, un ministro de Desarrollo Económico que es un total ignorante en temas económicos y que su único mérito fue andar detrás de Mel, pero de política económica no sabe nada. Lo hubieran invitado, dice Roberto Díaz. Ese ficticio crecimiento económico no se ve en el desarrollo económico, lejos de crear trabajo. Muchas empresas se han ido del país. Nuestra mayor exportación es humana para lograr divisas. Ahora hasta el banano lo importamos. Dejen la politiquería y mejoren el país, escriben los televidentes a través de X. Siga comentando. Redes sociales fue presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Yetur nuevos. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico digital tunota.com en su portada destaca los archivos, llamadas y pactos que sellaron el destino de Midense Okelly. Única empresa oferente se retira de licitación del transporte de material electoral. Ana Paola Hall somete a consideración que Hernández se abstenga de hablar sobre elecciones. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. Miren, a esto sí le temo, ¿eh? A esto sí le temo. Pero fíjate que yo tengo un amigo, tengo varios amigos en el gobierno. Y entre los amigos es el ministro de Industria y Comercio, Freddy Cerrato. Mira, Freddy puede ser o no el mejor economista, pero tiene una gran característica, es dialogante. ¿Tú lo conoces a Freddy? Sí, sí. Es dialogante. Sí, sí. Y yo te digo algo, ese tratado de libre comercio con China todavía no se ha firmado y tiene que ver mucho Freddy. A Freddy le preocupa ese
desfase entre lo que importamos de China, lo que exportamos a China y la asimetría, porque los chinos podemos ser un país pequeño, pero a ellos les sopla que seamos un país pequeño. Y mientras no sean capaces de establecer en ese tratado de libre comercio una asimetría, que nos miren a nosotros como un país en vías de desarrollo y que por su poder económico quieran prevalecer en el tratado de libre comercio. Mira, con conocimiento de causa te lo digo, a Freddy no le gusta. Es que está peleando por lo correcto, porque no es lo mismo producir. En China el que produce bicicletas va a producir 50 millones de bicicletas y aquí el que produce bicicletas tal vez va a vender 3.000 bicicletas al año. Entonces no puedes comparar las economías de escala de un país como China con el de Honduras. Mira, creo entender que el gran temor de Freddy Cerrato es que le impongan políticamente, antes de que termine este periodo, Xiomara Castro, ese tratado de libre comercio no nos con China. El país. Si vamos a tomar las decisiones por la vía política y no por la parte técnica económica, entonces estamos fritos, Renato. Estamos fritos. Mira, uy, qué tema desindustrialización temprana. ¿Qué país que caiga en ese proceso de desindustrialización temprana progresa? ¿Conoces algunos países? Ok, Roberto Lagos. Voy a pasar muy rápidamente. Si usted observa el sector agricultura, el porcentaje de empleos generados en el 2002 era 39%. Este cae a 23% en el 2023. Es decir, la participación de empleo en el sector agricultura cae 16%. Sin embargo, el sector industria se mantiene constante, la participación de empleos. ¿Qué significa esto? Que no se están generando suficientes empleos en el sector industria. Y miramos que en el sector servicios, en el 2002, pasan de 39% la participación de empleos a 56% en el 2023. ¿Cuánto le da esto aproximadamente? 17. Es decir, estamos pasando de agricultura directamente a servicios sin pasar por industria. Lo mismo se mira en valor agregado. ¿Por qué esto es importante? Porque para que una economía crezca, el paradigma debe ser pasar del sector menos productivo al más productivo. El sector más productivo es industria. Yo estoy pasando mis empleados directamente saltando a servicios sin pasar por esta etapa en la cual en el tiempo ganan habilidades, ganan productividad y luego ellos pueden emprender en negocios mucho más productivos. Entonces, estoy pasando de sectores. Estos dos sectores tienen menor productividad que el sector industria. Ahora, ¿dónde vemos reflejado esto? Si pasa a la siguiente. Y creo que esta es la parte toral del asunto. En el tema de exportaciones. Mire, estos son precios constantes. Exportaciones 1990 al 2023 de Honduras. La línea roja es Honduras. Es Honduras. Ahora, me voy a enfocar en las tasas de crecimiento. Mire que en la década de los 90, el crecimiento de la exportación en términos reales solo fue de 1.18%. Súper bajo comparado con otros países. Mire cuánto creció Costa Rica, 8.49. Mire cuánto creció Nicaragua, 9.01. Dominicana, 7.46. Y ahí nos quedamos atrás. Guatemala, 4.89. 4.89, Bolivia, 4.56, Honduras, 1.18. Mire después, en la etapa del 2000 al 2010. Esa es la maquila, esa es la entrada de la maquila. Es la entrada de la maquila. Me acuerdo. Es la entrada de la maquila. Me acuerdo cuando Napoleón Mairena III en Radio América, una noche, hace mucho tiempo, me preguntó en vivo, Renato, ¿y usted sabe qué es la maquila? Fueron los tiempos de Calleja, ¿verdad? Más adelante. Y yo, él inició. En mi vida había escuchado el término maquila y me pregunta en vivo aquel cipote que trataba de crecer en América, ¿sabe usted qué es la maquila? No te interrumpo más. Di. Miren, en esta década, 4.24, subimos, pero todavía distante, ¿verdad? Mire Nicaragua, 8.26. Ahora, mire 2010-2023, 2.03. Después de la crisis internacional,
no volvimos a retomar. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es lo que le está diciendo, estos dos síntomas, y es un poco relacionado, y creo que es la clave de lo que dice don Eduardo, es que usted tiene inversión pública, usted tiene inversión privada, usted tiene inversión extranjera directa, pero esa inversión que está entrando al país no se están generando empleos. Es decir, no están haciendo crecer más el sector industrial, que en primer lugar, el sector más productivo. En segundo lugar, es donde al ser el sector más productivo, los salarios son mejores. Es el segundo punto. Más habilidades. Más habilidades. Correcto. Y estamos estancados. Es decir, esa inversión simplemente está viniendo para reemplazar maquinaria. Entonces, cada vez que yo observo a las autoridades, y esto no es de las autoridades actuales, es de todas las que yo he visto. Si estás hablando de las últimas 3 décadas. 3 décadas. Y me dicen, trajimos $1.000 millones de inversión extranjera directa. Cuando nosotros vemos que todo es en reinversión de utilidades, ¿verdad? Es simplemente para tratar de que si tenía mi máquina de tortillas, se me arruinó, reemplazo, continúo operando mi máquina de tortillas. Pero no hay más empleo, es la misma Pero cosa. no hay empleo. Claro. Entonces, tenemos un problema. La inversión no está fluyendo, como dirían los economistas, al sector transable de la economía. Es decir, el sector que exporta. Y eso es un problema serio. Yo sí quisiera agregar un punto importante ahí, porque yo creo que es algo que falta. Y tú sacaste el ejemplo de República Dominicana. Sí, sí. En la exportación, yo le llamo el sector externo, ¿verdad? Ahí está incluido el turismo. ¿Tú sabes cuánto le ingresa a Dominicana por el sector turismo? $8.000 millones al año. Esa es la economía del sector turismo en República Dominicana. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no pudimos hacer lo mismo? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, eso es para reflexionar. Es que tenemos nosotros menos activos que Dominicana para ofrecer. En lo absoluto que no. Tenemos mejores. Tenemos historia maya. Tenemos las islas de la bahía. O sea, tenemos unos activos turísticos, Renato, espectaculares. Pero no le estamos sacando ningún provecho. Entonces, ahí están esas diferencias. Pero ¿por qué? Mira el contraste, digamos. Y a mí esas son las cosas que me dan pesar. La falta de diálogo, la falta de comprensión, entendimiento. Mientras allá se exaltan los sectores del sector externo en Dominicana, como el turismo y la exportación, aquí lo que están diciendo, si tú te fijas el gobierno, están satanizando a los sectores que están exonerados en el sector externo, ¿verdad? Son los malos de la película cuando son los que generaron el crecimiento en su momento, pero se les considera que han hecho un gran daño. Entonces, hay falta de comprensión. Mira, el sector externo, tú te toca competir con el resto del mundo. En exportación y en turismo, tú te tenés que poner a tono con todos los demás. O sea, si Dominicana está ofreciendo incentivos, tú los tienes que ofrecer. Si Guatemala lo está haciendo, o sea, estás compitiendo con el resto del mundo. No estás compitiendo con gente local. Si El Salvador lo está haciendo en su Pacífico. Bueno, entonces, si nosotros estamos queriendo implementar o quitar las exoneraciones que el resto del mundo tiene, ¿tú qué crees que va a pasar con la inversión? Se va a mudar. O sea, la inversión se va a mudar donde mejor costo puede obtener. Entonces, aquí no se trata de qué es lo que quisiéramos, qué es lo que se puede. Esa es la realidad. Y te digo algo, ¿sabes por qué? Yo solo quisiera decir una cosa, Renato. Hay que tener claro qué es lo que buscamos en cada sector. Entonces, en el sector externo, lo que es exportación y turismo, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? ¿Para qué queremos esto? ¿Cuál es la meta de este sector? Yo te voy a decir, son dos. Generar empleo, que lo está haciendo. El sector textil, porque ya no es maquila. El sector textil es el sector que más empleo formal genera de manera organizada en el país. Entonces, si no le damos su lugar a cada industria que corresponde, nunca vamos a entender. Y divisas, empleo y divisas. Si una empresa quiere invertir y quedarse 100 años aquí generando empleo y siempre que sea para el sector externo, mientras no nos está metiendo nada aquí, que se instale, tire la carpeta roja, que se quede 100 años, Renato. Mientras no tengamos empleo en el sector interno, en el sector doméstico,
pues necesitamos esa muleta del sector externo para generar el empleo que necesitamos y complementarlo. Y esa es la realidad, no lo tenemos. Entonces, cuando se satanizan esos sectores, hay una falta de comprensión, ¿verdad? De tratar de entender para qué sirve cada sector. Pero mira, fíjate que estaba viendo un anuncio en este momento de Rixi para comprender el mensaje de libertad y refundación. O sea, ¿queremos perder estos sectores? No, hablemoslo con franqueza. O sea, no, quiero hablarlo con franqueza. ¿A dónde vamos a colocar esas 200.000 personas que están en los sectores? Que dicen que el país en este momento solo está produciendo para hacer más ricos a los pocos ricos que hay. Tú escuchaste ese mensaje de Rixi, yo estaba tratando de comprenderlo. Entonces yo hago la pregunta, ¿cuáles son los sectores que más generan empleo formal? Ahí está la respuesta, ya te la dije antes. Es ese tipo de industria, son los que mejores salarios pagan, los que mejores beneficios tienen, ¿verdad? Y estamos compitiendo con el resto del mundo. Sí, Honduras no es una isla en el mundo. Mira, y escuché y he escuchado que uno de los argumentos es la ausencia de crédito para el emprendedor por el sistema financiero. Realmente, me parece que ese es un punto clave. Contribuya o no contribuye la banca con sus créditos a esos emprendedores, a esa clase media alta, clase media baja emprendedora. Yo sí considero que falta pluralizar. Ellos usan el término democratizar, es una palabra equivocada. O sea, lo que necesita es pluralizar el crédito. Pero sí te digo con sinceridad, al final estas soluciones tienen que ser dialogadas. O sea, a la banca no se puede venir y decirle, mira, te voy a cerrar la central de riesgos y le vas a prestar a todo el que yo quiera. Entonces, ¿qué? Los depositantes van a sacar su dinero. Nadie va a querer estar expuesto a merced de los políticos, su dinero. Ok. Un punto regresando al tema de empleo. Vamos a ver, ley de justicia tributaria. Yo me pego en la cabeza y digo, ¿tienen o no razón en el gobierno con ese mensaje de la ley de justicia tributaria? Hay una falta de entendimiento del tipo de inversión que viene el país. Vamos a ver, producimos chips nosotros en Honduras. No, los produce Costa Rica. Los produce Costa Rica. Entonces, ahí Microsoft invirtió como 3.000 millones de dólares. Nuestro sector productor, si pudiéramos clasificarlo en categorías, póngale sector exportador tipo A, tipo B, tipo C, ¿verdad? Por rango. Nosotros tenemos mucha industria textil. Ese tipo de inversiones, ese tipo de industrias, es muy fácil moverla a otros países. Lo hemos visto en estos 4 años. ¿Cuántas industrias han cerrado para moverse a otros países? Segundo punto, el rendimiento de la reforma. Rendimiento me refiero, ¿cuánto usted va a recaudar adicionalmente si la aprueba? Probablemente los primeros 10 años que la apruebe. Nada. Porque supuestamente siguen los beneficios por 10 años. Y luego, cuando entre la reforma, probablemente el error está en pensar que la reforma se va a transmitir en tributación de forma automática. No, las industrias se van a ir del país. ¿Por qué no pensamos en un paradigma de generar empleos? Y le voy a explicar por qué. Si usted genera un empleo formal y el empleo es competitivo en sectores de alta productividad, los salarios son más altos. Si los salarios son más altos, esos empleos se transforman en tributación de personas naturales. Es mediante la generación del empleo que yo voy a generar más tributación. Entonces, el paradigma está totalmente equivocado. No, y entonces yo me pego en la cabeza y digo, ¿en qué están pensando? Regresando a su punto del tema del crédito. Vamos a ver. ¿Se ha identificado el problema del crédito como una restricción del crecimiento? Diversos estudios han demostrado que el tema de tener acceso a crédito es una restricción del crecimiento. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué no hicieron nada en estos 4 años? O sea, es bonito decirlo. Es discurso. Discurso de campaña. Pero actualmente, ¿existe algún estudio de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para la eficiencia y competencia del sistema financiero? Vamos a ver, ¿qué es competencia? Competencia es, básicamente, ¿cómo hago que los bancos compitan para que las tasas de interés tengan? Esto es súper sencillo, es como cuando yo pongo mi pulpería, ¿verdad? Y empiezo a vender y soy el único en la colonia. Y vendo los frescos a
10 lempiras. Llega otro competidor, baja el precio y empieza a captar el mercado. Entonces, ese tema de competencia. Entonces, ¿qué reformas se deben realizar para poder generar mayor acceso a crédito? No es, como decía un profesor mío en economía, rocket science. Existe liquidez en el sistema financiero. ¿Por qué no damos incentivos a la banca y le decimos, hey, banca, tenemos este exceso de liquidez, yo le voy a bajar el encaje, le voy a hacer diferenciado, si usted me lo dedica al sector productivo? Pensar y ver qué regulaciones hay que ir cambiando. O sea, hay que estimular los sectores que queremos estimular. Sí, pero si todo sí. se va a tratar igual, Renato, Sí. nunca vamos a salir adelante. Si al final el que produce la cama, como hablamos, y el que le importa va a pagar el mismo impuesto, ¿qué es más fácil? Es un tema No de le incentivos. importa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no hay incentivos. Yo creo que hay una falta de comprensión, y lo digo de buena manera porque yo sí creo que es falta de comprensión, no es mala voluntad de los que no comprenden estas cosas. Pero sí es importante que se dialogue y que se resuelvan estas diferencias, que son los que han hecho otros países como Dominicana, que bien lo mencionaste, y que apoya y protege esas industrias. Hace poquito me estabas hablando de las empresas que fácilmente se desmovilizan y se van para otro país, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Recuerdan cómo le llamaban a la maquila? O le siguen llamando, pero este concepto se popularizó hace algunos años, la industria golondrina, correcto. donde hay mejores incentivos, vuelo. Donde hay mejores incentivos, vuelo. Pero aquí el argumento que ahora escucho, siempre que se te va una empresa, es que cayó la demanda en Estados Unidos. Pero al rato esa empresa que se va de Choloma aparece en El Salvador o Nicaragua. Sí es cierto que hay baja en la demanda, Ok, pero, perfecto, uno pero lo la entiende. empresa entonces dice, ok, ¿dónde tengo más riesgo? Necesito recortar. ¿Dónde tengo más riesgo y el costo más alto? Honduras. Totalmente. Ok, recorten en Honduras, no me recorten en Bangladesh, no me recorten en El Salvador, no me recorten en Guatemala. Correcto. Eso es lo que está sucediendo. Correcto. ¿Dónde cierra operaciones usted si usted es un empresario? ¿Dónde tiene el mayor costo? Si se cae la demanda, y ese argumento fino, Sí. es muy Sí, fino. sí, muy fino. Muy fino. Sí. ¿Verdad? O sea, usted sale del lugar donde tiene mayores costos. Correcto. Es natural. Si usted tiene una empresa y los costos son elevados, usted cierra donde tiene costos elevados. Al final, el empresario, Es lo correcto. usted cuando mira sus ingresos, cuando usted mira sus profits, como le dicen los gringos, sus ganancias, usted puede ser por el lado de los ingresos o por el lado de los costos. Y en el tema de la maquila, usted reduce costos para incrementar su ganancia. Esta pregunta le falta a los periodistas. Cuando le salga un funcionario de pasaba anteriormente o en el futuro. No es que esa maquila se fue porque, no por razones nuestras, no por causas nuestras como Estado. Es que bajó la demanda, el consumo en los Estados Unidos. Repregunta. ¿Están cerrando en los otros países? ¿Están cerrando en los otros países? Segundo, ¿o no cree usted que otros países, ellos producen con menores costos que en Honduras, y como la demanda de consumo se ha reducido en las grandes metrópolis y países, entonces ellos, donde operan con más costos, ahí cierran y se van para otro país donde tienen incentivos y estímulos? Mira, yo creo que tal vez también, yo lo otro que quiero decir es, vivimos peleando entre si el capitalismo o el socialismo y qué sistema económico es el mejor. Hay un gran debate, ¿verdad?, ideológico con esto. Yo les digo a todos, por el amor de Dios, o sea, lo que necesitamos es una economía de bienestar. Tenemos que tener una economía que impacte y disminuya la pobreza, que realmente dé solución a las necesidades de la población. ¿De qué nos sirve crecer al PIB al 10% si al final la pobreza no baja? Eso tampoco funciona. O sea, necesitamos ser conscientes que hay una gran parte de la población que es desposeída y que va a haber que apoyar por muchos años. Esa es la realidad. Eso no nos podemos salir de ahí. Y el Estado es el garante de los derechos básicos de salud, de educación, de seguridad. ¿Estamos cumpliendo como Estado para esas cosas? Y ahora de la energía, ¿verdad?, porque ahora es también un derecho humano. Entonces, esas cosas realmente son las que llaman a la reflexión, y yo le pido a la clase política, por favor, dejen de estar peleando
luchas ideológicas. Hay que implementar un diálogo sincero, Renato, para buscar soluciones prácticas. Y esto no es complejo, no es complejo. Hay sectores, digamos, como educación, salud, las cosas básicas que probablemente necesitamos asegurar que los precios que se cobren en estos sectores son los correctos. Claro, y a vos, si querés ir a un concierto porque vino Shakira o vino Bad Bunny y querés pagar 15,000 lempiras por, ya es problema tuyo, eso no se puede regular. Claro, ¿verdad? Claro. Pero hay cosas que sí. Ahora, el gobierno le va a tocar, y es lo correcto, ¿verdad?, seguir asistiendo a esas personas. Sí, a esas personas desposeídas. Sería una locura pensar en retirar ese apoyo. Obvio. O sea, no hemos rebajado, no se ha reducido la pobreza. Son realidades con las cuales tenemos que vivir y debemos de ser responsables. O sea, entonces, yo lo que quisiera decir es que... Lo que tú estás diciendo es que el país no es sostenible. Si seguimos con asistencia paternal a los más desposeídos y no somos capaces de generar riqueza, va a llegar un momento en que la poca riqueza que genera ya ni a los que necesitan la asistencia ajustará para ello. Ya estamos ahí, ya estamos ahí, es lo que va a llegar o ya llegamos. Estamos pidiendo prestado para poder hacer esa asistencia. Estamos endeudándonos. Exacto. Y después nos quejamos que buena parte de los tributos se van al pago de la deuda pública, interna y externa. Y en este tema, un tema adicional, ¿verdad? Y es el hecho de que podemos pensar en cómo redistribuir el pastel, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos más grande? Tenés que generar riqueza, pues. Tenés que generar riqueza. Tenés que generar Entonces, riqueza. La discusión se enfoca siempre en ese ámbito. Y un segundo punto, y que a mí al menos me parece relevante, es, sí, nos endeudamos, ¿y para qué? Para estar pagando facturas de energía eléctrica retrasadas. Sí. Perdón, sí. Y esto es un desacuerdo que yo tengo con el programa, con el fondo. Está bien cumplir los pagos, hay que ser responsables, pero y esto es un tema que lo comentaba en el gobierno del presidente Hernández, y lo digo ahora, estar sacando préstamos para pagar endeudamiento de recibos atrasados es una grosería con el pueblo hondureño. Ok. ¿Sabes quién es el que más sufre, Renato? La MIPYME. La MIPYME realmente se encuentra en una coyuntura bien difícil ahorita. Y me da mucho pesar, porque con toda esta retirada de empresas, digamos, de exportación que ha habido, porque ha existido una rebaja en la demanda, como lo queramos llamar, ¿verdad? Porque se han cerrado. O sea, la demanda del consumo baja y la MIPYME en ese momento es la que más sufre. Hoy la MIPYME realmente está debilitada. Muchas personas están tratando de pensar cómo van a cumplir, digamos, con su obligación del 13º mes en diciembre, ¿verdad? Para pagarle a sus empleados eso. O sea, la MIPYME es la más frágil, la más débil. Pero vuelvo o sea, la preocupación mía es que todos nos quedamos en discursos, al final no estamos haciendo ningún cambio. Creo que las leyes que tenemos son leyes que han estado desde hace 20, 30 años y no se han modificado los incentivos, los estímulos para los sectores que necesitamos despegar. Entonces, ojalá que los que vengan, yo no he visto propuestas excepto del Partido Liberal que presentó su plan de gobierno ayer, ¿verdad? Pero todos necesitan presentar las propuestas, ¿verdad? Para poder evaluar, Renato, y ver a ver qué es lo que está planificando cada uno de los candidatos para sacarnos adelante de este problema. Mira, yo lo que se me queda en la cabeza es que para el gobierno de la presidenta Castro, el término... Yo espero que los otros candidatos presenten sus propuestas. O sea, el único que lo ha presentado hasta ahorita es el Partido Liberal. Y eso es responsable. Es responsable. Es muy responsable. Miren, ustedes son economistas, empresarios. Los estados similares al nuestro atraen capitales con incentivos. Atraen capitales con incentivos. Miren a Bukele, ese señor que tanto quieren los hondureños. Miren, y en Honduras, en este momento, hablar de incentivos es un pecado. Sí, pero mira, no solo es incentivo, es seguridad jurídica también. También, no, correcto. El incentivo ayuda a la competitividad. Pero si vos tenés competitividad y no tenés seguridad jurídica, tampoco van a venir. Yo te entiendo. Y lo otro, miren, yo siempre he creído,
aquí hemos pasado 3 años y medio en este debate. Aquellos que los exoneraron hace 20 años y ya estabilizaron sus empresas y generan riquezas, o aquellos que no pagan impuestos. Oíme, ¿y para qué están las reglas del Estado? ¿Y para qué están las leyes? Tú lo dijiste al comienzo. Correcto. ¿Sabes cuál es el problema? Meter a todos por una política económica prejuiciada en el mismo costal. No he visto un país que, si no hay alianza entre el sector público y privado, prospere. ¿Sabes cuántos años tenemos aquí? ¿Cuántas décadas tenemos aquí de estar en este pleito entre privados y públicos? Mira, ya van varios gobiernos, e inclusive en gobiernos nacionalistas. No he visto comunión, consenso, cultura democrática, cultura de país. Amor al país. Oíme. Es que es amor al país. Sinceramente. O sea, realmente... Bueno, ojalá que estén escuchando los candidatos presidenciales. Todos. El país debe cambiar. El país debe cambiar. Ustedes están alumbrando hoy a Honduras. Ustedes están alumbrando a Honduras porque están haciendo comparaciones de 3 décadas hacia atrás. No solo estamos analizando el gobierno de Xiomara Castro, sus logros, su estancamiento. Es el país y sus políticas inexistentes para generar riqueza. ¿Saben qué? Levantaron de la cama a Henry Rodríguez, el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí está ese hombre, tolerante desde hace 30 minutos esperando la conexión con la llamada telefónica después de la pausa comercial. Con permiso, Lucecita, yo siempre camino a oxigenarme. Henry Rodríguez, economista y jefe del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma, interviene en este momento en Frente a Frente. Licenciado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, mucho gusto. Saludos a Roberto y a Eduardo ahí. Un placer compartir con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Adelante, le escuchamos. Bueno, Renato, me atreví a participar por lo interesante del tema que están abordando. Yo creo que esto es lo que contribuye al país. Yo iniciaré diciendo que le haría un cambio al título que le pusieron al tema. Ajá. ¿No? Hay que cambiar eso de crecimiento económico por desarrollo humano. Desarrollo humano. Desarrollo humano. Eso es lo que se debe buscar. O no lo cambiemos, proceso, ¿no? Solo agreguémosle desarrollo humano también. Ok. Sí, ¿Por qué, Renato? Porque en economía decimos que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente para desarrollarse. ¿Por qué no es suficiente el crecimiento económico? Porque tiene que ir acompañado de otros conceptos, de otras medidas. Mucho se debate que Honduras debe de crecer a tasas de 4, 5, 6 y hasta 7. Y eso es relativamente cierto, pero no necesariamente se traduciría en bienestar para la población, porque lo que ocurre es que tenemos una distribución muy desigual del ingreso, un coeficiente de Gini de 0.49. Entonces, crecer a tasas más altas significaría que los que absorben mayor cantidad de ingresos se vuelvan más ricos y que la transferencia de esa riqueza a los pobres no sea lo suficiente. Eso nos indica entonces que hay que hacer cosas, cambios sustanciales en la economía, como ustedes lo están proponiendo. Por ejemplo, hay que cambiar la estructura productiva del país, no podemos seguir haciendo lo mismo. Somos una economía pequeña, abierta, dependemos del comercio internacional, casi todo lo importamos, y basta con hacernos un ejemplo que yo le pongo a mis estudiantes. Analícese de pies a cabeza de lo que usted anda usando hoy, cuánto se produce en Honduras. Y vemos que prácticamente nada. Igual vaya al supermercado y dígame cuántos productos de los que hay ahí son hondureños. Pues tal vez el 5 o hasta el 10%. Y aquí viene la pregunta, y es que nosotros no somos capaces de producir algunos de esos bienes. Por supuesto que sí. Entonces, yo estoy de acuerdo con Roberto, si no cambiamos la estructura productiva del país, si no damos ese paso hacia la industrialización, difícilmente vamos a avanzar. Es necesario hacerlo. Por otro lado, ese crecimiento económico debe de ir acompañado de manera integral con otras medidas, como una reforma educativa para mejorar la productividad de la mano de obra, mejorar el sistema de salud, mejorar la infraestructura productiva, que es la que apoya la inversión. O sea, todo esto nos lleva bien claro a que necesitamos un plan nacional de desarrollo, que es lo que carecemos.
Yo creo que a lo mejor me adelanté y así va a ser esa iba a ser la propuesta de ustedes de salida del programa, pero bueno, aquí se los dejo ya. Si no tenemos un plan rector de desarrollo con metas claras, con objetivos nacionales, que nos identifique a cada uno de los ciudadanas y ciudadanos como hondureños bajo una meta común, difícilmente vamos a avanzar. Para ello, por supuesto, se requiere una participación amplia de todos los sectores, un gobierno como líder del desarrollo, porque ese es el papel que le toca al gobierno, ser un facilitador, un promotor del desarrollo, acompañado muy de cerca con la empresa privada, que es la que invierte, que es la que produce, la que genera riqueza, la que genera empleo, la que genera impuestos para el gobierno, y luego la academia y por supuesto la sociedad civil. Ese modelo de cuádruple hélice que ha sido tan exitoso en otros países, necesariamente tenemos que emprenderlo. Y yo creo que esa debería de ser una exigencia que hay que hacer al gobierno, porque los gobiernos se sienten muy cómodos sin planes, porque trabajan el día a día, la coyuntura, van atacando lo que se va presentando. Entonces, ellos muy cómodos, sin metas, porque no saben lo que van a hacer mañana. Pero nosotros como hondureños sí necesitamos generar un país de bienestar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y yo creo que este programa es muy oportuno porque estamos ante las elecciones. Ahí va a salir un nuevo presidente y no queremos que esos presidentes sigan haciendo lo mismo, que esas cifras que se están presentando ahí sigan siendo las mismas. Correcto. Porque los hondureños realmente tenemos capacidades, sino que lo demuestren todos los que están fuera del país y triunfan. Ante la falta de oportunidades se van de Honduras, ellas demuestran lo bueno que podemos ser los hondureños, pero que por desgracia no encontramos esas oportunidades al interior del país. Así es de que, Renato, yo los felicito, han hecho un excelente abordaje. Yo creo que esto debe ser un insumo para los candidatos, que lo aprovechen, tiene una riqueza de datos y yo creo que la propuesta va bien encaminada. Ese es el objetivo, Henry. Henry Rodríguez, el jefe del Departamento de Economía de la Universidad. Yo la verdad que, miren, no tengo el gusto de conocer a don Henry, pero ha resumido de una manera muy rápida, genial. Y yo digo, pues, por algo fue jefe, ¿verdad? Correcto. Del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma. Que ya no lo sea, menos Le que sea jubilado. agradezco el aporte y los consejos que nos está dando, porque coincido con él. Al final, como te decía yo, de nada sirve el crecimiento del PIB si no hay reducción de la pobreza, si no hay avance del desarrollo humano, que es la meta objetiva que todos debemos de tener. Pero para eso, como bien lo ha mencionado, se necesita planificación. Y eso es lo que ha faltado. Cada gobierno que llega cree que inventó el agua caliente. Y llegan a volver a empezar de cero el Estado. Y a implementar su, entre comillas, ideología. Ustedes lo han dicho y lo ha reafirmado Henry. Se requieren algunas otras reformas, obvio, porque si no, el crecimiento económico no acompañado de esas reformas, lo que hace es concentrar aún más la riqueza y no es eso lo que queremos. Sí, y reconoce también la importancia del diálogo constante entre el sector público y el sector eso es fundamental. privado. Tienes un minuto para ir a la pausa y luego venimos con las últimas dos gráficas. No, muchas gracias al licenciado Henry. Y sí, de acuerdo, es ese tema de diálogo, sector público-privado, es importante. Y le voy a dar un dato. Todos los estudios muestran que cuando se tiene un sector público que no es efectivo, eficiente y se realizan inversiones, generalmente no se es tan efectivo como se es en el sector privado. Entonces, el sector público está para generar condiciones, apoyar, generar toda la base que permita el crecimiento del sector privado. Es lo que dijo don Henry, es un facilitador. Es un facilitador. Claro. Por eso es tanto sector privado como sea posible, tanto sector público como sea necesario. ¿Y esta gráfica, Roberto? ¿Crédito en caída libre? El título... ¿Es expresivo? Es expresivo. Es expresivo, se entiende. No, se entiende. Entonces, miremos dos temas ahí. Crédito en moneda nacional, que es la línea verde. Crédito en moneda extranjera, que es la línea azul, pero me voy a concentrar en esta. El crédito real. Es decir, cuando usted ya ajusta por precios, cuando elimine precios.
le dice, la tasa de crecimiento del crédito real entre 23 de octubre del 2025 y el 23 de octubre del 2024 solo fue 0.5%. No hay crecimiento. Entonces, si no hay crédito, y aquí lo vemos más reflejado cuando lo separamos entre empresas y hogares, mire el crédito de las empresas. ¿Cuál es? En la línea verde. Tuvo un medio repunte, pero está en 4.5%. Esto es en términos nominales. Si le quito la inflación, y si la inflación es de 4.7, esto es negativo. Eso es poquísimo, poquísimo. Este crecimiento es negativo. No sé en cuánto está la inflación este mes, debe estar 4.5, 4.6. ¿Y no por hay, qué? No hay ¿Y por qué? crecimiento. ¿Por qué? Mire, varios qué? factores. Esto es combinación de muchos factores. Primero, en este punto, incertidumbre política. Usted no va a invertir hasta que no observe Claro. el resultado electoral. Obvio. Segundo punto, en esta parte, yo lo tengo que decir de forma muy clara, desorden en la aplicación de la política monetaria, falta de articulación en cómo se aplicaron las medidas. Para mí, esto es clave y probablemente se escuche técnico, pero la consistencia macroeconómica, la consistencia de las expresiones de un funcionario público son claves. ¿Cómo es posible que primero me dicen no voy a elevar la TPM, no voy a deslizar, voy a cambiar el tema de subasta de divisas, ¿verdad? Pero más que todo el tema del TPM y el tema del deslizamiento, y de repente cuando vieron que los recursos externos no llegaban al país, cuando vieron que se cayeron las reservas, reajustan y dicen tengo que hacer lo contrario ahora para corregir. Entonces este es el resultado de esta parte. Ok. Crédito en caída libre. Ok. Ya estamos al aire. Saludos. Un mensajito breve porque ya son las 9. No me vas a interrumpir, solo deja que se despida Roberto y... Muchas gracias, ¿Y don Eduardo? Renato, y al pueblo hondureño, voten por propuestas. Voten por propuestas, muy buena conclusión. Gracias, Renato. Y yo acompaño lo que dice Roberto. Creo que el Partido Liberal ya presentó, estamos esperando las del Partido Nacional y Partido Libre. Es necesario que el debate se centre sobre las propuestas y no sobre todo este bullicio, ¿verdad?, que tenemos que realmente no aporta. A alguien le conviene el bullicio y los distractores, Honduras. Electores, exijan este tipo de respuestas. ¿Cómo generamos riqueza para distribuir correctamente esa riqueza? A todos, muchas gracias. Buenos días.